Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el último podcast estuvimos hablando del proceso de electrólisis y de los tipos de pHs que podíamos obtener. Sin embargo, muchos de nuestros oyentes nos solicitaron que hablásemos más extensamente de ello. Por eso hoy, Pedro, queríamos que nos explicaras más sobre este proceso que combina agua y electricidad y poder resolver esas dudas que se quedaron en el tintero, si te parece bien. Estupendo. Pues, como hemos comentado, repasamos un poquito en qué consiste este proceso electroquímico denominado electrolisis o electrólisis, que fue descubierto por un investigador llamado Faraday en el siglo XVIII. Entonces, el ionizador de la tecnología Energy que nos proporciona el agua Kangen, como hemos explicado previamente, es un dispositivo que después de realizar la filtración, como también hemos explicado en otros episodios del agua, a continuación el agua atraviesa lo que se denomina la cámara de electrólisis. La cámara de electrólisis está constituida, es como si fueran una serie de baterías, que en este caso se trata de placas del metal titanio. Es un metal que se utiliza en la medicina por ser un metal muy compatible, de alto grado, con unas características no tóxicas, etcétera. Estas placas de titanio están recubiertas de platino, por tanto le dan esta característica de grado médico, como hemos también mencionado. Entonces, a través de la electricidad, la máquina siempre está conectada a la corriente eléctrica, se va a producir este fenómeno, este proceso electroquímico que, gracias a esa corriente eléctrica, hace que se produzca un cambio químico en una sustancia, en este caso el agua, el H2O, que de otra manera no se produciría. Es decir, nosotros podemos tener un vaso de agua, obviamente, a no ser que este agua se evaporase, con el paso del tiempo, este agua o una bañera o una piscina, el agua seguiría siendo agua de por vida, ¿no? Sí. Sin embargo, si nosotros realizamos este proceso inducido, que se llama electrólisis, vamos a cambiar la estructura de estas moléculas. ¿De acuerdo? Esto es la definición de lo que es la electrólisis. ¿Qué fundamento tiene la electrólisis? ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno, pues está demostrado a través de muchas investigaciones científicas, que también vamos poquito a poco desgranando y explicando cuál es la mejora que producimos en el agua gracias a este proceso electroquímico. Bien, ya hemos comentado que la molécula de agua, que todo el mundo conoce, que es H2O, H2O significa dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, curiosamente, dos gases que dan lugar a un líquido. Es algo también bastante asombroso que pocas personas se ponen a pensar. Dices, caramba, ¿cómo puede ser que dos gases se juntan y producen un líquido? Hablando siempre a temperatura constante, temperatura normal, perdón. Sabemos que cuando el agua entra en ebullición se produce el vapor de agua. Y cuando está por debajo de 0 grados, el agua se convierte en hielo. El agua tiene 3 estados: el líquido, sólido y gaseoso. Pero ya desde hace unos años, a través de la física cuántica, también ya se está hablando de la cuarta fase del agua. Esto ya también hay mucha investigación acerca de esto. Es una cuarta fase, que es H3O2, en la cual estaría entre lo que es la fase sólida y la fase líquida. Por tanto, ya tenemos 4 fases, no 3. Pero cuando hablamos del agua, estamos hablando del agua pues que nosotros sacamos del grifo, que llevamos en una botella, ¿no? Lo que todos, sabiendo que el agua puede convertirse en hielo y puede convertirse en vapor de agua. Decía que, a no ser que induzcamos el paso de una corriente eléctrica, la molécula de H2O va a seguir siendo H2O. Bien, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nos interesa disociar esta molécula de agua
para que de esta manera, cuando nosotros bebemos el agua, utilicemos a través de nuestro organismo estos componentes del agua en forma gaseosa, ¿no? Como sería el hidrógeno disuelto en agua, del que hablaremos próximamente. Sí. También decíamos que la molécula de agua funciona, es como un imán o un dipolo. Si nosotros miramos la estructura química del agua, vemos que la molécula de oxígeno tiene encima, con un ángulo de 104 grados, esos dos átomos de hidrógeno y actúan como un imán. Al actuar como un imán, las moléculas de agua se agrupan entre sí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, hablamos de las macromoléculas, de los polímeros de agua, que forman estas agrupaciones que se llaman también clústeres o racimos. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de esto? Bueno, pues que el agua que se consume habitualmente es un agua, digamos, pesada, porque está macroestructurada, formando estos polímeros o grandes agrupaciones. ¿Qué significa esto? Pues que esta agua no va a poder atravesar correctamente las membranas celulares, porque nosotros ingerimos el agua a través de la boca, pasa al estómago y a través del estómago, el aparato digestivo, se va a absorber para que pueda ingresar en cada uno de los miles de millones de células que tenemos, para que esta agua realice su función, que es una función vital, como hemos comentado. Sabemos que el agua es una sustancia que es vital. 2 días sin beber agua nos conducen a la muerte. Sí. Por tanto, la importancia del agua es muy importante. Si estamos hablando de este tipo de agua macroestructurada, lo que está sucediendo es que es un agua que no está hidratando de una forma adecuada. Y esto los japoneses lo vieron hace varias décadas, hace casi 50 años, que ellos ya tuvieron mucha atención y ha habido mucha investigación, obviamente, sobre el agua y sigue habiéndola. Pero aquí estamos un poco hablando de esta tecnología japonesa y cómo los japoneses llegaron a estas conclusiones y a confeccionar esta tecnología que, además de conseguir un agua purificada, porque también hemos comentado la enorme problemática de los contaminantes del agua, que es un tema muy serio y que es una fuente de muchísimas enfermedades. Y en Japón, no nos olvidemos de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, pues aquello quedó devastado. Y los japoneses ya empezaron desde después de la Segunda Guerra Mundial a buscar soluciones para mejorar la salud y la calidad del agua y ir reduciendo la contaminación. Y entonces fueron ellos los que no solamente se preocuparon de conseguir un agua más purificada, sino también de conseguir un agua que sea microestructurada para que esta agua pueda ser absorbida correctamente. Por eso la electrólisis lo que está realizando es este fenómeno de no solamente ruptura de cada una de las moléculas del agua, sino la microestructuración. Es decir, estas agrupaciones o clústeres de 200, 300 o 400 moléculas de agua que están fusionadas entre sí, se van a disgregar. Y a su vez la electrólisis lo que está haciendo es que el hidrógeno se dirija al cátodo, el polo positivo, y el oxígeno se dirija al ánodo. Aquí está produciéndose este fenómeno como si tuviéramos una batería. De hecho, tenemos, según qué tipo de dispositivo, de NAGIC, que hay unos 6 o 7 en la gama, tenemos desde 4 placas de titanio hasta 8 placas de titanio, dentro de lo que serían los distintos tipos de máquinas de agua Kangen. Entonces, como decíamos, lo que vamos a obtener son 2 tipos de agua con diferentes pHs también. Es un fenómeno, es una reacción de óxido-reducción o bien de intercambio de electrones, porque finalmente los átomos tienen cargas, electrones, protones, y aquí se está produciendo toda una serie de fenómenos electrofísico-químicos. Y de hecho todas las células están funcionando así, a través de reacciones químicas y de intercambios de electrones, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la corriente eléctrica, la corriente del sistema nervioso, que es como si fueran impulsos eléctricos.
Y exactamente igual nuestro corazón. El bombeo del corazón se realiza por una contracción muscular, pero que a su vez responde a impulsos eléctricos. Por tanto, todas las reacciones y toda la función de nuestro metabolismo funciona de esta manera, por intercambios de electrones y de reacciones electroquímicas. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Bien, pues principalmente hacer que esta molécula de agua se convierta en pequeñas moléculas que van a poder ser absorbidas rápidamente. Es decir, nosotros podemos tomar medio litro de agua, 2 vasos grandes, ya se empieza a absorber este hidrógeno disuelto en la boca, en el esófago, y cuando llega al estómago, que tampoco va a producir un cambio de pH, que esto lo hablaremos también, es un tema muy controvertido, qué es lo que está pasando con el pH del estómago, lo hablaremos, es un tema interesante, pero en menos de 10 minutos este agua ya se absorbe en el propio estómago, es decir, la absorción es rapidísima y a partir de la absorción del estómago y a través del fluido intersticial y de la corriente sanguínea se va a distribuir por todas las células de nuestro cuerpo. Incluso, no nos olvidemos, va a poder hidratar correctamente el cerebro, este órgano vital en el que no se suele producir una correcta hidratación con el agua macroestructurada. Lo hemos hablado, la barrera hematoencefálica es un blindaje de los capilares cerebrales que no permite el paso de bacterias, de gérmenes, pero también de muchos tipos de moléculas, incluida el agua. Por tanto, un agua macroestructurada no hidrata correctamente el cerebro, igual que los otros órganos, y sin embargo, esta agua microestructurada sí que va a poder hidratar correctamente el cerebro. Por tanto, bien, aquí ya vamos un poquito entrando en lo que es este fenómeno y cuál es el fundamento, o sea, qué función tiene, para qué sirve esto, porque uno diría, pero ¿para qué voy a tomar un agua que pase por una cámara de electrolisis? Bueno, pues por estos motivos que estoy explicando. Sí, 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 lo entiendo. A ver si lo he entendido del todo y correctamente, ¿vale? Según entiendo, los japoneses, en la época de lo de la bomba de Hiroshima, tuvieron el problema de lo que es la contaminación. Entonces, en ese momento ellos intentaron investigar de qué forma podrían crear un agua mucho más saludable para la gente, para esa recuperación. En ese momento se dieron cuenta de que, bueno, lo primero sería quitar los contaminantes mediante un filtro de calidad en el cual se quitan tanto metales pesados como nocivos. Entra en lo que es la cámara de electrólisis, que consta de unas placas de titanio y con la electricidad, al estar enchufada, y el agua que le entra, hace el efecto de electrólisis, que es como un efecto de imantación en el cual hacen que se separen las partículas de hidrógeno, van hacia el cátodo, y las partículas de oxígeno hacia el ánodo. En ese momento es donde se crea la microestructuración. ¿Y para qué sirve esta microestructuración? Para que nuestro cuerpo se hidrate mucho mejor. La diferencia entre macroestructuración y microestructuración es que nuestros poros internos, por así decirlo, cabe mejor algo más pequeño que algo más grande. Entonces, esa microestructuración permite que se hidrate y que llegue perfectamente al cerebro, que es nuestra parte más importante. ¿Correcto? Sí. Es así, lo has explicado muy bien. No nos olvidemos que el agua tiene que pasar por unos canales a través de las membranas celulares que son lipofílicas. O sea, la membrana celular está constituida por lípidos, ¿no? Por grasas que son hidrofóbicas, es decir, que rechazan el agua. Entonces hay unos canales que se llaman acuaporinas, que fíjate el tamaño tan infinitesimal que tienen que tener, y a través de ahí se tienen que colar las moléculas para que las moléculas de agua, de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, de gas hidrógeno H2, no nos olvidemos que cuando hablamos de gas hidrógeno estamos hablando del hidrógeno diatómico. Dos átomos de hidrógeno se juntan y forman este gas diatómico, igual que el oxígeno. Estamos hablando de 2 átomos de oxígeno que forman el gas. Esto es pura química, requiere un repaso de alguna manera de esas nociones básicas de química, ¿no?, que estudiábamos en el colegio. Hay que volver un poquito ahí para comprender, ¿no?, todos estos fenómenos. Decía que esta agua microestructurada tiene que llegar a las mitocondrias, al núcleo de cada célula, porque la célula a su vez es todo un organismo vivo,
con toda una serie de orgánulos donde se está produciendo la generación de la energía en la mitocondria, que es digamos, el motor de cada célula, en el núcleo donde están... ¿Es eso correcto, Pedro? Sí, David, es como tú lo has comentado. El agua microestructurada, donde se ha disociado el hidrógeno y el oxígeno, tiene la capacidad, porque tanto el hidrógeno y el oxígeno son vitales. Siempre se habla del oxígeno. Eso es algo que todos lo tenemos asumido como el oxígeno es lo que da la vitalidad a las células, a la hemoglobina, y como el CO2, el anhídrido carbónico, es lo que es el fruto del metabolismo, ¿no? Del catabolismo celular. Pero no se habla, o se ha hablado muy poco del hidrógeno hasta ahora. Pero sí que desde hace unos años hay una fuerte investigación sobre el hidrógeno, el gas hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno que se juntan entre sí y se convierten en gas, diferenciándolo de lo que sería el catión H positivo, que es el que hace referencia cuando hablamos del pH. El pH, otro término que iremos hablando largo y tendido, que significa el potencial de hidrogeniones. Por lo tanto, hablamos del hidrógeno y estamos hablando de dos hidrógenos completamente diferentes. Cuando hacemos mención al hidrógeno molecular disuelto en agua, es aquel que se produce gracias a la electrólisis del agua. Y el hidrógeno molecular es igual o más importante que el oxígeno, porque se ha demostrado que es un muy potente antioxidante. De hecho, es el más potente antioxidante, comparándolo con, por ejemplo, la vitamina C, que todos sabemos que es un gran antioxidante. Incluso el poder del hidrógeno es todavía muy superior. Por tanto, hay una investigación muy importante sobre el hidrógeno. Al igual que se está utilizando cada vez más y se está investigando cada vez más en todo el campo de la industria y de los motores de hidrógeno, etcétera, etcétera, porque es un gas que produce una energía que es muy barata y que no es contaminante. Y al igual que los motores que se utilizan en vehículos de hidrógeno, tienen unas características excelentes, y de hecho cada vez más se está utilizando esta tecnología en autobuses, en vehículos, y no hay contaminación, y encima es barato. Pues igualmente pasa en nuestro organismo. El hidrógeno es un donante de electrones. Donante de electrones significa que es el elemento que es capaz de contrarrestar los radicales libres, que ya lo hemos comentado también, que son moléculas que están faltas de electrones. Entonces, si no aportamos sustancias donantes de electrones, estas sustancias lo que hacen son robar átomos cargados eléctricamente, como puede ser las sales de calcio, de magnesio, que están en los huesos, en los cabellos, en los dientes. Y también cuando mencionamos el problema de la osteoporosis, la osteoporosis, que es un debilitamiento del hueso por falta de calcio. ¿Por qué sucede esto? Porque la oxidación que se produce, porque estamos sometidos a demasiada contaminación y a demasiada oxidación, hace que nuestro organismo tenga que ir a robar o a secuestrar átomos para poder de alguna manera sobrevivir a estos radicales libres. Pues bien, si nosotros aportamos hidrógeno disuelto en agua, o también podría ser un hidrógeno inhalado, pero es una administración más compleja, la inhalación. En Japón y en Asia se utiliza a nivel de hospitales, por ejemplo, para recuperación de infartos, por ejemplo, de miocardio. Está demostrado que tratando a esos pacientes con hidrógeno inhalado se producen unas mejoras y unas recuperaciones muy importantes. Pero a nivel práctico, para la mayoría de las personas, la forma más cómoda de tomar hidrógeno molecular es hidrógeno disuelto en agua. Y esto lo obtenemos gracias a la electrólisis. Este hidrógeno lo que va a hacer es atravesar los pequeños canales o aperturas que hay en las células, que se llaman acuaporinas, donde
tiene que atravesar el oxígeno y el hidrógeno para que se pueda producir la correcta hidratación y se lleven a cabo correctamente todas las reacciones bioquímicas, enzimáticas que se producen en cada una de nuestras células. No nos olvidemos que cada una de nuestras células, de los millones y millones de células que tenemos, están de alguna manera llevando a cabo toda una serie de reacciones para que se pueda producir la energía, el ATP, el adenosintrifosfato, que es la moneda de cambio para que se produzca todos los fenómenos energéticos, pues desde la producción de ácido clorhídrico hasta la filtración de los residuos en el riñón. Todo está generado gracias a esta producción de energía en cada una de nuestras células. Y luego hay un catabolismo, una eliminación. Entonces, claro, si cada una de nuestras células no está funcionando correctamente, se van a producir las alteraciones que finalmente van a derivar en enfermedades. Tenemos que pensar que nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de millones de células y cada una de estas células está llevando a cabo un cometido para que pueda producirse la vida. Igual que se produce la vida en las plantas gracias a la fotosíntesis, a la luz solar, y si la planta no recibe agua y no recibe luz, se muere. Igualmente va a pasar en nuestro cuerpo. Si no se producen adecuadamente los fenómenos celulares, las células van a morir o bien se van a producir alteraciones en los núcleos de las células, en las mitocondrias, y a través de estas alteraciones que finalmente van a ser mutaciones o daños en el material genético, ahí es donde se van a generar las enfermedades y el cáncer. Por tanto, tenemos que pensar de esta manera, tenemos que ir metiéndonos y pensar que de lo que es la macroestructura, tenemos que pensar en esa microestructura, ¿no? En todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, en cada poro de nuestra piel. Sí, sí. Entonces, un poco para concluir este apartado, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento real, ¿no? de beber un agua con esta calidad, con esta microestructuración? Pues que se pueda llegar a hidratar cada una de nuestras células. Sí, claro, somos una manada de células, que las células tienen unas boquitas muy pequeñas y la macroestructuración hace que no entre correctamente, con lo cual no se hidratan correctamente. Es eso, ¿no? Exactamente. Esto mucha gente dirá, uff, pero qué película tal. Bueno, es cuestión de investigarlo. Es decir, la información que yo estoy aportando es algo que está contrastado. Está contrastado y cualquier persona que quiera investigar va a poder encontrar toda esta información. Es decir, hay muchas personas, muchos científicos, muchos investigadores, igual que se están investigando muchas líneas de trabajo, da igual que hablemos del cáncer, hablemos de farmacología, están los investigadores. Bueno, pues hay toda una línea de trabajo y toda una línea de investigación sobre todo este terreno, sobre este campo de lo que es el agua, el hidrógeno molecular. Y luego relataremos, o en futuros episodios relataremos muchos de los trabajos científicos que están publicados y que a su vez han servido para que muchos otros investigadores sigan trabajando sobre esta línea. Quizás una de las personas más eminentes en este terreno de lo que es el agua y el hidrógeno molecular es un japonés que se llama Shigeo Ota, que es un científico japonés que se ha dedicado durante 40 años a investigar directamente sobre la mitocondria, y de ahí él ha derivado a conocer, a investigar y a hacer muchos trabajos que están publicados, trabajos muy serios, científicos, de revistas prestigiosas, hablando sobre el hidrógeno molecular precisamente. Cómo el hidrógeno molecular han hecho trabajos en más de 170 modelos experimentales con animales de problemas, de enfermedades como puede ser la diabetes, la artritis reumatoide, el Alzheimer, enfermedades degenerativas. Bueno, pues todo esto hay muchísimos trabajos y también hay trabajos en humanos. Por tanto, esto está de la mano de cualquier persona que quiera ir a las fuentes, va a encontrar esto. O sea, esto no se trata de decir que aquí hay una persona, como puede ser el doctor Cormentana, o podría ser otras personas que están hablando de estas cosas, pues como si esto cayera del cielo. No, que va. Hay un trabajo muy serio que está plasmado en todos los anales y
y en lo que son las revistas científicas y están de la mano de cualquier persona que quiera indagar sobre ello. Por tanto, es algo real y es algo que está contrastado. Por tanto, no estamos hablando de entelequias ni nada, no, estamos hablando de algo que es una absoluta realidad y basado en la ciencia, porque todo lo que está basado en la investigación es algo que hay que prestarle mucha atención. Aquí no se trata de hablar de filosofías, ni... No. Aquí estamos hablando de ciencia y Sí. de personas que llevan toda su vida dedicados a esta investigación, para que esto a su vez pueda dar unos frutos para el beneficio de la salud. Igual que puede haber muchos médicos, muchos investigadores que están trabajando, pues, sin ir más lejos, sobre una vacuna. Ahora mismo, dentro de esta problemática, de esta pandemia que hemos tenido del COVID-19, ¿vale? Igual que hay muchos otros virus y se está trabajando en una vacuna, no sabemos cuándo llegará o el éxito que supondrá, pero hay muchos investigadores que están trabajando sobre esto en concreto. Y no es una entelequia, es una realidad. Vale, pues aquí es lo mismo. Hay muchas líneas de investigación sobre muchísimas cosas para poder avanzar en el conocimiento de la medicina y de la salud. Bueno, pues aquí tenemos una línea de trabajo donde hay muchísimos científicos que están trabajando, porque realmente hay un futuro y un presente. Bueno, de hecho estamos ya hablando de un presente, pero el futuro todavía sí que nos va a deparar muchas sorpresas en relación al agua, al hidrógeno, que es un terreno realmente apasionante, porque Sí, está dando las claves para poder obtener y alcanzar la salud, que finalmente pues es a lo que creo que todos los seres humanos aspiramos sí. finalmente, porque claro, si no podemos vivir en salud, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Ninguno, Desde porque luego. cuando la salud se pierde, No, ya no nada nos queda tiene nada, sentido. no nos queda nada. Y te iba a preguntar, entonces con el proceso de electrólisis, ¿no? Al poder separar lo que es el hidrógeno y el oxígeno, ¿podríamos obtener con esa máquina lo que es un agua más con más átomos de hidrógeno? Claro, si nosotros bebemos un agua normal, nosotros no estamos obteniendo nada de hidrógeno. Estamos bebiendo moléculas, macromoléculas, polímeros, porque polímeros significa agrupación de moléculas. Ujú. Estamos tomando H2O, H2O en forma líquida, pero nuestro cuerpo no es capaz de disgregar la molécula de agua en los átomos de oxígeno e hidrógeno. Por tanto, no estamos tomando absolutamente nada de antioxidantes. Claro, digo, no, me tomo un vaso de zumo de naranja recién exprimido, que es maravilloso y me da muchos antioxidantes. Bien, muy bien. Pero si yo me tomo un vaso de agua recién sacada, de agua Kangen, estamos tomando 200 veces más antioxidantes que con ese vaso de zumo de naranja. Oh. Porque estamos tomando directamente hidrógeno molecular disuelto en agua. Está muy bien que luego nos tomemos nuestro zumo y todo lo que sea, pero cuidado, tenemos que saber esto. Esto lo tenemos que llegar a saber. El agua espesa, el agua pesada, bueno, nos va a aportar esa hidratación, que como hemos dicho, no va a ser la óptima, pero lo que no nos va a aportar es nada de hidrógeno disuelto, porque para que obtengamos ese hidrógeno disuelto es preciso que el agua sea electrolizada. Es decir, hay que romper esa molécula de agua a través de una corriente eléctrica. Igual que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la sal común, cloruro de sodio, nosotros podemos tener una bolsa de sal que podría estar cientos de años en ese estado de sal común, cloruro de sodio. Si Ujú. nosotros calentamos esa sal, la disolvemos en agua y la sometemos a un proceso de electrólisis, esa molécula de ClNa se va a disgregar en cloro y en sodio. Fíjate tú, va a cambiar totalmente. Sí, sí, sí. Vamos a tener otras cosas. Sí, lo divide, lo Entonces, rompe. esto es lo que tenemos que entender de lo que es la electrólisis. Bueno, y de hecho, pues ya esto ya hemos comentado que se empezó a investigar ya desde el siglo XVII-XVIII, ¿no? Y bueno, pues por algo se da, ¿no? Entonces, bueno, la electrólisis tiene muchas otras funciones en la industria química, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que nos interesa en relación al agua, ¿no? Y por qué. ¿Cuál es este fundamento, ¿no? Y cuál es el sentido, ¿no? de un ionizador, ¿no? Para conseguir esta disociación del agua, ¿no? Esta rotura, sí.
Bueno, Pedro, mira, creo que nuestros oyentes ya tienen claro todo lo que es el proceso de electrólisis, que es lo que es una rotura, ¿no? En este caso, de moléculas de átomos para dividir, en este caso, hidrógeno y oxígeno, y que sea, gracias a eso, más fácil la absorción de esa hidratación por parte de nuestras células. De todas formas, sí que haremos próximamente un podcast resolviendo todas esas dudas que nos han mandado nuestros oyentes. Y como siempre, Pedro, es que se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría invitarte al próximo podcast para que nos hablases un poco más de las propiedades del hidrógeno que nos estabas comentando y sus beneficios para la salud, si te parece bien. Sí, sí, yo creo que ahora enlazaríamos perfectamente hablando sobre este aspecto tan interesante del hidrógeno directamente, ¿no? Y de sus propiedades en muchísimas funciones de nuestro organismo y de los muchos estudios que se están realizando acerca de ello. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es interesante, porque parece que se podría ver como algo rejuvenecedor, algo antioxidante, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, hablamos sí, entonces así es. en el próximo episodio. Vale, Pedro. Fenomenal, pues un placer y hasta la semana próxima. El placer es nuestro y hasta la próxima, Pedro.